Hola, muy buenas tardes, bienvenidos compañeros a la página de Universo Interior. Aquí pues siempre brindamos las 75 conferencias sobre conocimiento de sí mismo. Recordarles, estas conferencias son para que cada uno de nosotros las compruebe, las practique y conecte con su propio ser. Acá el objetivo de este conocimiento es la persona libere su conciencia al 100%, ¿sí? Que la persona conecte con su conciencia y que tome como maestro y orientador a su propio ser y a nadie externamente. Aquí nadie es un maestro, nadie es un guía externamente, somos compañeros y pues aquí se brindan estas herramientas para que cada uno las ponga en práctica en su propio diario vivir. Entonces el día de hoy vamos a dar la conferencia número 11 de la fase B, que se titula La Segunda Montaña, y es un tema muy interesante ya que nos va a mostrar pues como el camino que el Cristo, ese niño de oro, va a empezar a realizar cuando nazca, ¿no? Si logramos realmente hacer un trabajo revolucionario en esta primera montaña, y si, bueno, ya vamos a ver los pasos que debemos de dar para llegar hasta ese punto. ¿Listos? Antes de iniciar con la conferencia, vamos a compartir rápidamente en algunos grupos para los que quieran ver la transmisión. Eso queda guardado en el canal de Facebook y se sube también al canal de YouTube. Entonces bien, vamos a compartir rápidamente y ya iniciamos con la conferencia. Bueno, me pega también, si hay alguien ahí, me colabora con si se ve bien la imagen y el audio también. Tere, que nos saluda. Muchísimas gracias, Tere. Muy buenas tardes. Listo. Bien, ya entonces vamos a iniciar ahora sí con la conferencia. Buenas tardes para todos. Bien, entonces vamos a hablar de un tema muy interesante. Como bien les decía, se titula La Segunda Montaña. Entonces ya hay una conferencia que es la número 10, que nos hablaba de lo que era la primera montaña. Entonces en esa primera montaña nos hablaban del factor del nacimiento o del nacer, y esto es el levantar las aguas, ¿no? Entonces en la primera montaña a todos nosotros nos toca el esfuerzo y el gran esfuerzo y super esfuerzo de practicar una sexualidad sin lujuria, ¿sí? Tanto eliminar la lujuria instintiva, la lujuria emocional, mental, practicar una suprasexualidad conscientemente, y todo eso hay que empezar a eliminar desde ya. Todas las prácticas que hayamos realizado, infrasexuales, todas las aberraciones sexuales que se hayan practicado, pues se tienen que empezar a eliminar, ¿no? De ahí vamos a sacar y rescatar bastantes virtudes sobre lo que es la práctica del sexo. Entonces, algo diferencial de esta primera montaña a la segunda montaña es que, perdón, me disculpa, ya. En esta segunda montaña, el objetivo de nosotros es ponernos a morir, ¿sí? Ya sabemos que igualmente la base de todo el conocimiento es la muerte psicológica. Si una persona no aprende a autoobservarse, no aprende a morir de instante en instante, está perdiendo el tiempo, ¿sí? Porque no comprende qué es estar identificado, no comprende qué es estar fascinado con las cosas externas, con la vida, con los problemas, con las deudas, con la familia, con los compañeros, y terminamos generando apegos. Entonces, lastimosamente, como uno se aprende a morir, la persona sigue identificándose y gastando energía. Entonces, como no se está llegando a un equilibrio verdadero, pues ni siquiera podríamos llegar a la primera montaña. Entonces, para llegar a la primera montaña necesitamos morir de instante en instante, practicar suprasexo, y necesitamos sacrificarnos por la humanidad.
Acá en esta segunda montaña se le titula lo que es el Apocalipsis. Entonces, ese Apocalipsis viene a representar lo que es el fuego. Y acá se le da el fin por el mismo fuego. Entonces, lo que tiene una persona es que aquí y ahora empieza a rescatar ese fuego que empieza a perder en todo momento. ¿Cuál es nuestro fuego interno? Nuestra parte emocional, ¿sí? Pues entre más una persona viva amargada, viva con agrados o desagrados, viva con iras, con lujurias emocionales, pierde su fuego. Se sigue identificando con el deseo, con la tentación y no tiene fuerza. Es una persona débil que lastimosamente, aunque aparente algo, internamente no tiene fuerza, ¿sí? Entonces lo importante nosotros aquí y ahora es rescatar ese fuego que está atrapado en los yoes, en todos los defectos psicológicos que tenemos. Entonces si una persona aprende a autoobservarse, empieza a rescatar el fuego, ¿sí? Entonces ese fuego, acá en esta segunda montaña es crucial, porque es ese fuego sagrado. Entonces el fuego sagrado solo se puede lograr cuando una persona llega a un gran nivel de castidad, cuando valora su energía sexual y ya no sigue fornicando más, ¿sí? En ninguno de los centros, ya maneja su parte emocional, controla su parte mental, domina su parte instintiva, su parte motriz también. No gasta energía en cosas que no valgan la pena, sino que la invierte en algo que le ayuda a impulsarse más en su propia obra. Ahora, cuando una persona termina su primera montaña, aquí se los abren dos caminos. Entonces, está el que es el camino directo o el camino de Nirvana. La persona que toma el camino del Nirvana, pues no puede encarnar al Cristo, no puede empezar su segunda montaña, se queda en ese nivel, no puede eliminar los yoes causa y pues lo peor de todo es que no se puede unir con su alma divina. Aquel que toma el camino directo se fusiona directamente con su alma divina, que es su misma energía, ¿no? Ahora, nosotros vamos a darnos de cuenta que en este trabajo vamos a trabajar para el Cristo, para que Él nazca en la segunda montaña y se pueda unir con su pareja, que es el alma divina. Entonces nosotros aquí y ahora, en la primera montaña, cuando la culmina un iniciado, pues ahí se le conoce que tiene alma humana. Pues al tener un alma humana, es un verdadero hombre. Pero debe de pasar de hombre a superhombre. Y para pasar a superhombre tiene que tomar el camino directo. Si toma el camino directo, se fusiona con su alma divina. Y de esa fusión va a nacer ese Cristo. Y ese Cristo es un niño de oro. Es un niño con muchos poderes sobre el cosmos, sobre la naturaleza, sobre todo, ¿sí? Y viene a generar un apocalipsis, una revolución, una destrucción en nuestro interior. Viene a cambiar totalmente la psicología de este ser humanoide que haya llegado hasta ese punto, que llegó a ser hombre, pero transforma totalmente su interior. ¿Por qué? Porque en la segunda montaña el Cristo se enfrenta a esos 7 pecados capitales o cabezas de legión, ¿no? Entonces directamente el Cristo debe bajar a los infiernos del planeta Tierra a destruir esos demonios gigantescos que nosotros mismos hemos creado por todas las fornicaciones, todas las envidias, todas las identificaciones que hayamos tenido en todas nuestras miles de existencias que hayamos gastado. Entonces, hasta el punto en que una persona tome su camino directo y tenga ese estado revolucionario de que nazca su Cristo en su interior, en su corazón, ahí se puede ver verdaderamente cómo van a ser un maestro. Entonces, al ser un maestro, pues ya tiene dominio sobre los poderes, sobre las facultades que se le brindan cada vez que va llegando a una iniciación en la primera montaña. Entonces, teniendo ese nivel, puede enfrentarse a todo lo que son los yoes causa. Cuando termina esa quinta iniciación de cuerpos de oro, que es el cuerpo causal de oro, ahí termina de eliminar hasta el último yo causa para poder pasar a la tercera montaña. Y aquí vamos a darnos de cuenta de algo. En la primera montaña nosotros creamos o vamos a hacer la lucha
de primero crear los cuerpos solares. ¿Sí? Nosotros tenemos en este momento dos cuerpos lunares, el cuerpo físico y vital, y tenemos principios de lo que es el astral, el mental y el causal en un estado lunar. Entonces necesitamos regenerarnos física y psicológicamente, y todo eso se va a conseguir con los tres factores. El Cristo es el mismo amor. Entonces, entre más uno se sacrifique por la humanidad, más de lo que tenga, más recibe esa fuerza crística, más siente el ánimo de ayudar a los demás a que también puedan llegar en algún momento a su Cristo interior, a su Cristo íntimo. Ahora, esa segunda montaña, uno va a crear con su misma alma divina lo que son los cuerpos de oro. Esos cuerpos de oro es para que resistan el voltaje, el poder que tiene este Cristo, este niño de oro, que tiene que nacer en el corazón del hombre que ha tomado ese camino directo, ¿sí? Esos cuerpos solares no pueden resistir el poder del mismo Cristo. Por eso mismo se tienen que transformar. ¿Y cómo los va a transformar? Con ese fuego sagrado que tiene ya el iniciado o el maestro. Él lo tiene que volver a limpiar, a transformar. Y esa transformación va con el suprasexo. Y esta es la base de la muerte, porque una persona entre más esté muriendo, más avanza en su trabajo interior. En esa segunda montaña, el maestro tiene que dedicarse a morir, a sacrificarse y a la práctica del suprasexo. Tiene que trabajar en los tres factores de una manera muy intensa, porque no tiene descanso, ¿sí? Porque se nos dice que cuando una persona de este tipo de nivel, un maestro, ya llega hasta esa segunda montaña, cuando quiere descansar no le es posible, porque la ley divina de una vez llega y le exige que circule, que siga, que no se detenga, que siga moviéndose, que siga dando obras, ¿sí? Que no se quede estancado. Porque aquí es donde vamos a darnos de cuenta de los padecimientos voluntarios y los sacrificios conscientes que debemos realizar. Primero, aquí y ahora, y segundo, allá en ese punto. Entonces acá un maestro ya va a comprender que todo lo que debe hacer debe ser de una manera muy medida y muy consciente, porque tiene que desarrollar una obra cada vez más y más exigente y más consciente. Entonces tiene que todo el tiempo trabajar en pro de los tres factores, todo el tiempo, en todo instante. No puede perder ese impulso, porque si no sube, baja. Y a él no le permiten que baje, entonces siempre tiene que estar en ese estado revolucionario y trabaje, y eso es muy intenso. Y es una intensidad que solo el mismo Cristo puede soportar. Entonces a nosotros acá en la primera montaña, pues nos mandan unos karmas, nos cobran, nos ponen pruebas, y a veces ni las podemos pasar. Entonces imagínese uno cuando llegue hasta ese punto de la segunda montaña, que son pruebas mucho más tentadoras, mucho más pesadas, mucho más fuertes. Hay karmas mucho más pesados. Acá el Cristo tiene que pagar ese karma duro, donde tiene que pagar todos los delitos que se generaron contra el Espíritu Santo, contra la misma energía creadora sexual, ¿sí? Todo lo que nosotros generamos tiene que ser cobrado, y como nosotros no teníamos la capacidad y la fuerza para resistir estos tipos de karmas, pues para eso mismo el Cristo va a venir en nuestro interior si se llega a la segunda montaña. No es que venga así del cielo y caiga y salve a la gente, no. Ese nace en el corazón de una persona que realmente hace una obra y no simplemente se crea en una creencia o en un concepto, ¿sí? El Cristo sale de todos los conceptos morales, éticos, de las civilizaciones, de la sociedad, de la modestia, todo eso que creemos que es bueno y que es malo. El Cristo no cabe en esos conceptos. El Cristo va más allá de todo eso. Por eso mismo viene a destruir en nuestro interior todo eso que en nuestro interior atenta contra el mismo Cristo. Entonces nosotros tenemos defectos traidores, tenemos esos defectos que son tres tipos de traidores. Tenemos el Judas, el Caifás y el Pilatos, que son los que atentan contra el mismo Cristo de manera directa. Pueden ser también los sacerdotes, los ancianos, los escribas, todos los que son, o en mayor o menor medida, que somos intelectuales. Tenemos tantas teorías, creencias, conceptos, no dejamos que se manifieste en nuestro ser, o que lleguemos a dejar que esa humildad del Cristo se manifieste, ¿sí? Porque vivimos encerrados en nuestros conceptos morales, éticos, correctos o incorrectos.
Y aquí hay que caer en cuenta que es que aquí debemos ir mucho más allá de todo eso y trascender el bien y el mal. ¿Listos? Otra cosa, acá el Cristo, a medida que va eliminando esos 7 yoes causa, van empezando a resplandecer cada vez más esos 7 palacios, esas 7 sabidurías que están en el interior de cada uno de nosotros. Las 7 iglesias, como se les conoce en algunas conferencias. Esas iglesias son las sabidurías universales de todos los maestros dioses que hay en el universo y más allá del universo y el infinito. Y cuando una persona llega a ese punto y elimina todo su yo es causa, esas iglesias resplandecen con una luz, con una intensidad y con un amor y una sabiduría. Y esa sabiduría es trascendental, no es una sabiduría de las que encuentra uno en un libro, en química, en matemática, en física, en español, nada de eso, porque va más allá de los libros y de los conceptos. Entonces acá ese Cristo es totalmente revolucionario. Si se nos dice que si el Cristo o el Maestro viniera y se pusiera al frente de uno, uno no reconocería por el nivel que tiene, primero porque uno no comprende un nivel superior, entonces, pero el Maestro sí lo puede observar a uno en sus 7 dimensiones, pero uno no siquiera sabría que estaba hablando con tal Maestro, no se da de cuenta, no lo percibe, porque tenemos la conciencia dormida. Entonces nosotros con nuestros yoes bien montados, veríamos a ese tipo de Cristo, a ese Maestro, como alguien que actúa de manera incorrecta, de alguien que actúa de manera inmoral, antiética, porque nos encerramos en lo que es lo bueno y lo malo y no comprendemos más allá de todo eso. Entonces los yoes se pasan viviendo en el bien y en el mal, y de esas dos partes se va a generar esa molécula. Entonces si nosotros eliminamos ese yo, eliminamos todo lo que es la parte buena y mala, podemos empezar a liberar lo que es ese fuego. Entonces, entre más libere fuego uno, más tiene un ánimo, más tiene una fuerza interna. No quiere demostrárselo a nadie porque no gana nada con eso. Sabe que tiene su poder interno y lo valora. Y lucha más, cada día más, por ahorrar, por cuidar y por defender su propia energía sexual. Por equilibrar cada vez más los centros, ¿sí? Entonces, una persona que siga fornicando, adulterando, consumiendo drogas, alcohol, pornografía, masturbación, en todo lo que es según la sociedad normal, pues jamás podría encarnar el Cristo, jamás podría llegar a la segunda montaña. Y eso es muy lamentable porque pierde su existencia de una manera muy miserable, ¿sí? Y así nos la pasamos todos los miles y miles de años repitiendo y repitiendo lo mismo, creyendo que estamos generando cosas nuevas, pero no nos damos de cuenta que estamos viviendo en nuestras propias leyes mecánicas, intrascendentes. Bien, acá al final de esta segunda montaña, este maestro, vamos a darnos de cuenta que es un Dios, ¿sí? Pero aún así, Dios mismo tiene que morir. Dios o el Cristo mismo tiene que morir. ¿Por qué? Porque Él está basado en 3 leyes en ese momento, en ese punto, en ese instante. Y está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo importante que tiene que hacer ese trabajo de morir en sí mismo es que tiene que unir esas 3 leyes para que pueda ingresar al absoluto, ¿sí? Si no une esas 3 leyes, sigue siendo mecánico. Y ante el absoluto es algo que no puede ingresar, porque necesita una ley. Y la ley que buscamos todo el tiempo con los 3 factores es la ley del amor. Vibrar y trabajar y luchar por estar en esa ley del amor. Ahora, si este maestro empieza con su trabajo, pues termina tarde o temprano logrando la segunda montaña. El Cristo no es traidor, el Cristo lo va a conseguir. Tiene un poder inmenso que cada uno de pronto en algún momento nos dejarán poder vivenciar eso mismo. Y lo importante de toda esta obra es que el Cristo viene a liberarse de la máquina, viene a liberarnos de esta máquina, viene a liberarnos de nuestros sufrimientos, martirios, de las causas mismas, de los yoes, de los errores, de todo lo que nos tortura psicológicamente. Viene a salirse de todo lo que es la comodidad, la fascinación, la identificación y trascender la misma máquina.
viene a destruir ese universo interno oscuro y convertirlo en algo diferente y algo superior. Por eso mismo debemos empezar a buscarlo de instante en instante. Esto no hay que verlo como mucho tiempo adelante, o cuando tenga plata lo hago, cuando tenga los problemas solucionados ahí sí hago algo, nada de eso. Son conceptos que uno mismo se está limitando para no hacer nada, justificaciones de su propia mala voluntad, de la pereza, y hay que ser sinceros con uno mismo, serios, ¿sí? Si uno no hace, nadie va a hacer por uno. Si nadie le dice, pues no importa, uno tiene que hacer obra para su propio ser. No importa que de pronto la gente diga que sí hace o que no hace, que lo calumnie, que lo juzgue, haga lo que quiera. Si uno está haciendo obras y le demuestra a su ser la fidelidad, el trabajo, la práctica, tarde o temprano puede conseguir o llegar, o llegaríamos hasta ese punto de tomar ese camino directo. ¿Listos? Muy bien. Entonces, al liberarse de la máquina, busca que los demás también se liberen. Busca esparcir cada vez más el conocimiento a los demás. Cada vez más generar el amor puro hacia su propia energía sexual. Entonces, todas las personas que seguimos fornicando, que seguimos adulterando, que seguimos traicionando, jamás podríamos llegar a encarnar el Cristo. Porque en el Cristo no pueden nacer en alguien que expulsa su energía cristónica, su semen cristónico, como lo llaman por ahí algunos compañeros, que es donde vamos a darnos de cuenta el poder está en el mismo semen del varón y la mujer, de la energía sexual. De esa energía sexual va a crear un universo diferente, va a crear cuerpos diferentes de luz, cuerpos que el mismo Cristo va a poder controlar con sabiduría. Y nosotros pues vamos a buscar darle esa puerta, esa herramienta a los demás para poder vibrar cada vez más con esa ley del amor, para poder cada vez más dejar que se manifieste ese átomo crístico que tenemos todos en nuestro interior, ¿sí? Pero también tenemos el átomo anticristo, que es esa misma pereza, esa mala voluntad, esa jartera que tenemos siempre, ese desánimo, ese aburrimiento al conocimiento o a la práctica o a entregar el volantico o a hacer algo hacia la obra del ser. Ese es el mismo anticristo que tenemos ahí, que se nos activa y que si no luchamos contra eso, seguimos entregando el fuego, seguimos perdiendo el tiempo, no tomamos seriedad con la obra y con nuestro propio ser. Y podríamos perder el tiempo y volver a repetir otra existencia, lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y pues terminaríamos yendo a la involución y no haríamos nada con nuestra existencia. Sí, la que nos comenta la compañera Tere es: el hijo es nuestro Lucifer, nuestro entrenador psicológico. Él sabe qué personas, qué eventos, qué situaciones ponernos para revolcarnos la psicología y que aprovechemos ese instante para observar en nuestro interior y rescatar todo ese fuego que estamos manifestando en ese instante, todo el fuego que se está manifestando en los yoes, ¿sí? Ese fuego es la fuerza que tiene un defecto como el miedo. Tiene un miedo terrible, una fuerza que no deja ni moverse. Es una fuerza. Si elimina el miedo, obtiene y rescata ese fuego. Tiene una fuerza, recupera el valor, la valentía, ¿sí? Si tiene ira y rescata eso, lo elimina, rescata una dulzura, una fuerza de misericordia, de amabilidad real, no del yo bueno, sino que es algo consciente. Entonces, para eso necesitamos eliminar los dos extremos, ¿sí? Entonces, para que nazca el fuego o ese Cristo, se deben unir dos fuerzas, ¿sí? Entonces, positivo y negativo. Necesitamos la fuerza del padre y la fuerza de la madre. Y de esas dos fuerzas nace esa tercera, que es el fuego mismo o el Cristo. Entonces, nosotros mismos por eso necesitamos una pareja del sexo opuesto que nos pueda ayudar a activar nuestra propia energía sexual, ¿sí? Y que nos concentremos en nuestra propia energía sexual, porque nosotros debemos buscar es vibrar con nuestra energía cada vez más y más y más, ¿sí? Valorar realmente el poder que tenemos en nuestro interior. Es terrible que cuando uno cae en un estado de masturbación o de fornicación, expulsan miles y miles de átomos solares, de fuego, y cada vez más se vuelve más y más y más débil, más y más y más melancólico, deprimido, resentido,
Entonces se vuelve alguien muy débil, alguien muy manipulable, alguien muy frágil. Pero el Cristo es todo lo contrario a eso. Es un poder inmenso, es un valor, es una fuerza, con un rigor, pero consciente, ¿no? Eso tampoco es que vaya uno al estado de la tiranía. Acá el Cristo viene a transformarlo todo. Es una transformación total. Y esa segunda montaña es pura muerte. Por donde vaya hay muerte. Y eso mismo es el trabajo que debemos realizar aquí y ahora. Estos tres factores nos van a impulsar siempre a llevar al Cristo. Pero si no aplicamos los tres factores, nos estancamos, nos enredamos. O si terminamos mezclando el conocimiento, no hay Cristo. Se pierde la fuerza. Se genera otra fuerza y esa fuerza nos termina sacando del mismo conocimiento y terminamos traicionando toda la obra, ¿sí? Por eso es muy importante que uno comprenda que este conocimiento es tal cual lo que necesitamos. Tres factores: practique y hágale. Defiéndase usted con su propio ser. Y ahí, si logra serle fiel a su propio trabajo, a su propia conciencia, tarde o temprano llega a tomar ese camino directo. Y si no, pues termina traicionando la obra o termina quedando en un estado de nirvana y bueno, no podría encarnar jamás ese Cristo, no podría culminar jamás, llegar al 100% de su conciencia. Bien, todo aquel que encarna ese Cristo debe pasar por ese Vía Crucis que hizo el Maestro Jesús, donde tenía que enfrentarse a su propia muerte misma, ¿no? Tendría que cargar con esa gran cruz que era el sacrificio por la humanidad, tenía que pagar ese karma duro que eran todos esos latigazos, todas esas torturas que le hacían los demás, traiciones de todo tipo, ¿sí? Pero todo eso lo trasciende y tarde o temprano se vuelve un inmortal, ya trasciende la misma muerte, ya no sigue siendo mecánico cuando une esas tres fuerzas, ¿no? Si no las une, pues sigue siendo un Dios, crea con su verbo, pero sigue siendo mecánico. Entonces para eso tiene que fusionar esas tres leyes. Acá, para hacer este trabajo, hay que querer nomás. Eso es lo que a uno lo impulsa a hacer ese trabajo, es el amor a la humanidad. El Cristo es el mismo amor. Si uno da amor, o sea, hace obras, ahí se manifiesta su átomo crístico, siente amor por la humanidad. Así lo desprecien, así lo juzguen, así lo tilden de loco o lo que sea. Uno, si elimina sus defectos, que se sienten dolidos, resentidos, sufridos, pues siente un amor y una comprensión. Porque vamos a ver que toda la humanidad, tarde o temprano, y lastimosamente, es manipulada por los defectos psicológicos. No es la persona, no es la conciencia, es un yo. Y adentro de esa persona hay una conciencia, entonces por eso también hay que tener un valor, un amor y un respeto. ¿Listos? ¿Se puede quitar este conocimiento si no practicamos los tres factores? Sí. Puede que ni nos lo quiten, puede que uno mismo se salga por las mezclas que llegue a realizar. Entonces, como les digo, hay que tener en cuenta que estos son tres factores y si los practicamos vemos resultados gradualmente, y si seguimos con disciplina, con ánimo, con fuego para la práctica de cualquier tipo de técnica que nos da el conocimiento, podemos ver un resultado. Podemos ver cómo sentimos el impulso por hacer y hacer y hacer y cada día hacer más. No quedarnos estancados en un estado donde tenemos nuestro trabajo, pero hay que hacer más. Porque el Cristo no se queda quieto, Él busca ir más allá de todo lo que se haya realizado, porque Él busca salirse de esta misma máquina tridimensional. Bien, entonces lo importante de todo esto es que aquí y ahora podamos empezar a trabajar para volver a tener poder sexual, un anhelo sexual, un deseo sexual hacia nuestra energía, ¿sí? O sea, una práctica sexual pura. Claro, tenemos que hacer un trabajo, hay que trabajar la parte del instinto, la parte emocional, trabajar toda esa lujuria mental también que tenemos, la lascivia, todo eso nos puede generar o nos genera siempre graves daños de impotencia,
Y sin potencia sexual, pues perdemos un poquito también el tiempo. Necesitamos recuperar esa potencia sexual de la conciencia, ese nivel de castidad. Si eliminamos y trabajamos en la parte del instinto todos los días, desde sus yoes potentes que vienen siendo la pornografía, lo que es la masturbación, la fornicación, todas las aberraciones que hemos practicado, y estudiando lo que es la parte de la impotencia, esos estados celibatos, homosexuales, esos estados donde uno ya no quiere ni siquiera a la pareja. Eso también hay que trabajarlo, porque de esos dos extremos podemos rescatar un poder sexual, una potencia, y eso es lo que necesitamos para la práctica del suprasexo. Toda esta obra sexual, toda esta obra basa en el amor y en la muerte psicológica. Entonces ahí lo vemos en esas tres montañas: nacer, morir, y en la tercera montaña se verá lo que es el sacrificio por la humanidad. ¿Listos? ¿Qué más les puedo yo brindar sobre esto? Bien, realmente acá nos enseñan que todos nosotros tenemos la oportunidad, si queremos y trabajamos y practicamos, de llegar al Cristo. Todo el mundo tiene esa oportunidad. El Cristo no es una ideología, un concepto, un personaje histórico, no es alguien que aparenta ser puritano o nada de eso. El Cristo es un poder, un fuego que tenemos que desarrollar aquí y ahora, y que en la segunda montaña se desarrollará de una manera superior. Si lo logramos trabajar y lo comprendemos, podremos salir de los conceptos que nos hemos generado tanto con las ideologías, las religiones que nos hablan del Cristo y de la cosa, pero no comprendemos realmente, y nadie comprende qué es realmente ese Cristo. Entonces, cuando uno siente el fuego y el ánimo, ahí uno puede aprovechar ese fuego para practicar esos tres factores. O sea, de instante en instante, en todo momento, mantener ese fuego, ese ánimo, y no vivir en un estado donde uno esté melancólico, con dolor, con sufrimiento, porque ahí estamos perdiendo el fuego. ¿Listos? Bien, eso es lo que yo les puedo brindar sobre esta conferencia. No le pude sacar mucho más a esto. Espero que de alguna manera les sirva o nos sirva, incluyendo a mí, que sigamos buscando practicar este conocimiento, la muerte reflexiva, la muerte en marcha, que podamos rescatar cada vez más esos defectos que nos generan un desánimo, una jartera, un aburrimiento, un estado depresivo. Hay que matar todo eso, porque ahí hay harto fuego también. Tener una fuerza y un valor. Y bueno, eso será todo, compañeros. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. No sé si tengan alguna pregunta o algún aporte o alguna inquietud. Si algo la pueden dejar en el comentario, y si no, eso será todo por hoy. Ya para el jueves vamos a dar las conferencias de la fase A, y ahí estamos enviando en la página para los que quieran ingresar. ¿Listos? Listos, compañeros. Muchísimas gracias a Tere y a los demás. Que estén muy bien. ¿Listos? Hasta luego.